Bueno, buenas tardes con todas, con todos, con todes. Vamos a empezar esta tarde con una mesa más de este seminario internacional Repensando el Género en San Marcos, que es un seminario que se está realizando en el marco de la celebración de los 25 años de la Maestría de Género y Desarrollo de San Marcos, y es también el segundo coloquio de estudiantes de la Maestría de Género y Desarrollo. Así que nos alegra tener esta tarde a tres estudiantes y egresadas del programa de la Maestría de Género y Desarrollo que van a compartir sus investigaciones que han realizado o que vienen realizando en el marco de sus estudios de la maestría. Y nuestra mesa se titula Trabajo y Economía de los Cuidados. Entonces, bueno, tenemos tres presentaciones: Yanina Meléndez, Omaira Chauca y Karina Ramírez. Vamos a tener un aproximado entre 15 y 20 minutos para cada una de ellas para que nos pueda presentar, compartir sus propuestas, sus resultados de las investigaciones que han realizado, que vienen realizando. Y después vamos a tener también un momento para algunas preguntas y para hacer comentarios y abrir un poquito la discusión entre todas, entre todos. Entonces, bueno, para comenzar, quería presentarles a Yanina. Yanina Meléndez Villa bueno, actualmente ella se autodenomina como migrante por elección, es feminista desde el enfoque comunitario. Yanina es trabajadora social de San Marcos, es especializada en terapia familiar sistémica y arte terapia, es egresada de la Maestría de Género y Desarrollo del año 2022 y de la Diplomatura de Políticas de Cuidado y Economía Feminista del año 2023. Actualmente ella se está formando como Dula, acompañante de Mapaternidades, es cofundadora de la colectiva Manos a la Olla y co-creadora del proyecto Dulas en Movimiento. En el trabajo de Yanina, ella sobre todo ha estado vinculada al trabajo social comunitario con una perspectiva de género, justicia social, luchas colectivas y derechos humanos, así como al arte de acompañar procesos. Ella tiene como propósito trabajar colectivamente con mujeres, co-creando proyectos que acompañen y visibilicen la importancia de las redes de sostenimiento entre mujeres que realizan labores de cuidado y que por ello han visto limitados sus vínculos sociales. Entonces, le vamos a dar el pase a Yanina para que pueda mostrarnos, contarnos un poco de su investigación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me logran escuchar? Te escuchamos bien, Yanina. Muy bien. ¿Se logra ver la presentación? Muchas gracias. Ahí me dicen. Sí, ya lo estamos viendo, sí. Muy bien. Bueno, como bien dices, yo egresé en el 2022 de la maestría, donde empecé a hacer mi investigación sobre migrantes en resistencia, la Agencia de las Trabajadoras Sexuales Venezolanas frente al estigma y criminalización de su oficio, del 20 al 2023, porque ahí pude actualizar información que también me sirvió del diplomado que llevé de políticas de cuidado y economía feminista, ¿no? Voy a tratar de presentar los hallazgos, las cosas que fui conociendo de este espacio de las trabajadoras sociales, sexuales migrantes. El objetivo es visibilizar las experiencias de las trabajadoras sexuales venezolanas en Lima para entender cómo en contexto de migración articulan estrategias de cuidado y autocuidado como forma de agencia frente al estigma y criminalización y a los riesgos propios del trabajo sexual. Importante mencionar que desde mi posición de investigadora considero el trabajo sexual como un oficio más dentro de los distintos oficios que puede ejercer una persona, ¿no? Entonces, entiendo el trabajo sexual como una elección voluntaria enmarcado en las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se rige nuestra sociedad peruana. Para empezar, quisiera mencionar un poco sobre la diáspora y la migración venezolana en el Perú. Como sabemos, en el 2018, ¿no? Hubo una gran apertura a la migración venezolana en Perú. Mucha gente del país vecino vinieron a buscar muchas oportunidades, ¿no? Principalmente el del empleo, el de generar ingresos económicos que en su país natal no lo podían conseguir. Entonces, esta diáspora no solamente se dio en Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Para Perú esto es una situación nueva, no estaba acostumbrado el país a recibir tanta población en movilidad, ¿no? Y esto también trajo consigo muchas problemáticas, ¿no? Que hasta el día de hoy lo podemos visualizar en nuestro día a día.
Entonces, la diáspora venezolana en el Perú, según el INEI, que hizo dos encuestas en el 2019 y el 2022 con el EMPOVE, hace una comparación de los cambios que han ido surgiendo, ¿no? Por ejemplo, para el 2022, el INEI menciona que 50,6% de mujeres son migrantes, ¿no? De Venezuela. Entonces, supera, en pocas proporciones, pero supera a la migración de los varones, ¿no? Distinto a lo que pasaba en el 2018. También podemos ver que entre el 2018 y 2019 hay mayor presencia de menores de edad de 0 a 14 años. Lo mismo sucede que también, a la par, de 15 a 49 años también hay una disminución de la presencia de este grupo etario, ¿no? Y de 50 a más años hay un aumento del 5, al 7% de presencia de población migrante venezolana en Perú. Algo también muy importante del EMPOVE es cómo se ha ido constituyendo las familias migrantes en Lima, ¿no? Dato importante es que hay un aumento en la presencia de familias de madres, padres con hijos e hijas, ¿no? Del 20 al 33,4%, disminuyéndose las unipersonales, ¿no? Las viviendas unipersonales. Entonces eso también nos da una imagen de que al inicio la población migrante venezolana lo hacía individualmente, ¿no? Pero al pasar de los años han tenido la necesidad también de la reunificación familiar, ¿no? El derecho que tienen también. Entonces, la migración en Perú va a superar el 1,5 millones de personas, ¿no? Y esto, como les decía, va a tener una caracterización de una creciente feminización. Y esto también viene de la mano con la urgencia de los ingresos económicos que requieren las familias, ¿no? Nuestro país tuvo políticas de apertura en el 2018, pero luego, en el transcurrir de los años y con las problemáticas de estigma, discriminación, violencia, el tema de la falta de empleo. Recordemos que nuestro país tiene una alta tasa de informalidad laboral de más del 70%. No fue suficiente para que la población migrante pueda encontrar espacios laborales que les puedan dar la seguridad económica que ellos y ellas buscaban, ¿no? En esta diáspora venezolana, como les decía, que se caracteriza que las mujeres empiezan a llegar tomando decisiones por temas que demandan los cuidados y autocuidados tanto de ellas como de personas como hijos o hijas o familiares que puedan ser las madres, los padres o los abuelos. Las mujeres deciden venir a Perú. Perú es como su primer país en elección, ¿no? Aquí voy a un poco caracterizar quiénes son estas mujeres que participaron en esta investigación, que forman o tienen una comunicación con la Asociación Miluska Vida y Dignidad, que es la organización a la cual yo recurrí para tener el apoyo en campo. Estas mujeres tienen entre 19 y 40 años, ¿no? En cuanto a la educación, han tenido bachilleratos, secundaria incompleta, universitario incompleto, ¿no? También por el tema de las edades, ¿no? Provienen de familias pobres dedicadas a trabajos de agricultura y comercio en Venezuela, ¿no? La crisis de su país fue la motivación, la decisión que ellas tuvieron para poder migrar, ¿no? Viven entre 1 y 4 años en el país. Eso es un poco la caracterización de las mujeres participantes de esta investigación. Ahora, antes de pasar aquí, entender que, como les decía al inicio, el trabajo sexual ha sido una elección dentro de los otros oficios que ofrece nuestro país a las mujeres, ¿no? Como es el área de empleada doméstica, niñera, atención al cliente y otros oficios muy feminizados, que eso ha implicado ingresos muy limitados para las mujeres. Y en ese sentido es que el grupo de mujeres con las que yo realicé este trabajo de investigación deciden de manera voluntaria, y así lo expresan en las entrevistas que se realiza, ejercer el trabajo sexual por considerar un oficio para ellas que les genera mayor rentabilidad, les da mayores facilidades horarias por temas de cuidado, como les decía, de otras personas dependientes, ¿no? Y les brinda oportunidades que otros empleos feminizados no les permiten.
llegar, ¿no? Económicamente sobre todo. Pero hay algo muy importante que pasa con el trabajo sexual, ¿no? Que es la estigma y la criminalización. Entonces, para mí es importante que ustedes sepan que yo utilizo el concepto de la autora Juliano, que ella menciona que el estigma contra las prostitutas, como se les llama a las trabajadoras sexuales, cumple la funcionalidad social de marcar la diferencia en aquellas mujeres consideradas buenas y las que se consideran malas, ¿no? Y estas mujeres a las que se les considera malas, que serían en este caso las trabajadoras sexuales, son aquellas mujeres que rompen con este patrón, este estereotipo y orden de género, ¿no? Porque son mujeres que deciden y trabajan a través del uso de su cuerpo, ¿no? Desde el lado del servicio sexual para poder generar dinero, ¿no? Esto también, el estigma y la criminalización de este oficio hace que estas mujeres tengan un sentimiento de autoculpa. Por eso, seguro muchas personas hemos escuchado esto de que llevan una doble vida, ¿no? Porque no son capaces de poder decir a sus seres más queridos, amistades, que ellas ejercen este tipo de oficio. Además, recordemos que en nuestro país el trabajo sexual o la prostitución, como se le conoce, no es un oficio reglamentado, pero tampoco es un oficio que esté normado en el Código Penal o que incumpla alguna ley. Lo que sí está penado es el proxenetismo, que es el mecanismo que se usa para criminalizar a aquellas mujeres que ejercen el oficio del trabajo sexual, ¿no? También hablamos del estigma y la criminalización en cuanto a la identidad que se le da a la mujer que ejerce el trabajo sexual. El término prostituta no lo utilizo en esta investigación porque hay posturas, ¿no?, dentro del debate feminista sobre el ejercicio del trabajo sexual. Pero la identidad de prostituta ya tiene de por sí una carga estigmatizante y criminalizador, ¿no? Esto ha servido para que los gobiernos no puedan ejercer todo tipo de violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual. Incluso, como sabemos, existen muchas normas municipales en nuestro país, en algunos distritos de Lima, donde se prohíbe el ejercicio del trabajo sexual y cada vez son más desplazadas de los espacios públicos a espacios de mayor riesgo para el ejercicio mismo, ¿no? Entonces eso es muy importante en cuanto al estigma y la criminalización, entender para esta investigación. El trabajo sexual, ¿no? Como les decía, no es ilegal, ¿no? Pero tampoco está reconocido. Entonces, esta falta de regulación o reconocimiento hace que haya una desprotección jurídica, vacíos y discriminación a los que se enfrentan las personas que ejercen el trabajo sexual. En el caso de la población venezolana, de las mujeres, hay una triple estigma, ¿no? Que es el ser mujer, migrante y trabajadora sexual, ¿no? Eso hace que la vulnerabilidad a las que están expuestas sean mayores, ¿no? Porque no cuentan muchas veces con redes de apoyo, que pueden ser familiares o amicales, en el país, porque como les mencionaba, muchas de ellas al inicio vinieron solas, ¿no? Sin una pareja, sin una madre o un hermano o hermana que también las pueda sostener, ¿no? Siempre cargando con sus sueños o también cargando con sus hijos o hijas a este nuevo país. Entonces es importante también entender esta triple estigma y discriminación que vive la población. Dentro de este estigma y criminalización es importante entender cuáles son los riesgos y vulnerabilidades en el ejercicio de este oficio, ¿no? Hemos seguro escuchado, visto noticias, investigaciones que hablan de las múltiples violencias que puede existir en el campo del ejercicio del trabajo sexual, ¿no? Violencias físicas, psicológicas, violencias sexuales, ¿no? Violencia económica, ¿no? Son violencias que marcan la vida de aquellas mujeres que deciden el camino del trabajo sexual. Y a la par de esto viene lo que le llamamos la impunidad. La impunidad porque estas mujeres muchas veces no denuncian ningún tipo de violencia y no porque no sepan necesariamente dónde ir. Algunas sí lo saben, ¿no? Pero incluso sabiendo y no sabiendo, no recurren a la justicia porque el solo hecho de decir
al preguntarle a qué se dedica o dónde fue violentado, quién es su agresor, ellas tendrían que decir que ejercen el trabajo sexual. Y eso ya las pone en una desventaja. Como bien decía las entrevistadas, de que no la crean, de que se rían de ellas, de que no tomen en cuenta sus denuncias, ¿no? Que ellas mismas se sientan más violentadas, más vulneradas con autoridades que deberían protegerlas. Por eso hablamos también de la impunidad que existe frente a estos hechos, ¿no? En el campo del trabajo sexual. En cuanto a la salud, siempre se ha caracterizado que el trabajo sexual a las mujeres están enfocados todo en el área de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Casi siempre está enfocada, están consideradas como grupo de alto riesgo, de alto contagio, de que hay que hacer campañas de VIH, de enfermedades como la sífilis y otras cosas de transmisión sexual. Pero algo de que se olvida es que son seres humanos que ejercen un oficio, que prestan un servicio que se podría considerar dentro de atención al cliente, y su salud va más allá de las ITS, ¿no? También hay que considerar que son personas que sufren temas de salud mental, por ejemplo, temas de salud físico por el propio ejercicio de su profesión o de su oficio, perdón, que puede ser el tipo de zapato que usa, el tipo de prendas que usa, ¿no? En el espacio donde ejerce, porque no todas ejercen en un nightclub, otras ejercen en la calle, otras ejercen en espacios, habitaciones privadas que alquilan en los hoteles o en espacios como casas, ¿no? Donde también han sido violentadas por autoridades que, teniendo de la mano esto de que no está prohibido ejercer el proxenetismo, el favoritismo al trabajo sexual, violentan también a las mujeres que buscan de alguna manera protegerse en espacios más seguros para ejercer su oficio. Entonces, la salud también es un riesgo que va más allá de las ITS, ¿no? Y en tema económico, los riesgos que existen es el cobro de cupo. Para los que no saben, de repente el cobro de cupo, ¿no? Que hacen personas de mafias, ¿no? Que existen en nuestro país y les cobran un porcentaje de lo que ellas ganan, ¿no? Ejerciendo el oficio. Como no está regulado, no hay nadie que las pueda amparar bajo las leyes, como ellas mismas se sienten desprotegidas, esto es factible, ¿no? Lleva a que se pueda dar cobro de cupo. Además, también hay muchas denuncias de cobro de cupo de las mismas instituciones policiales, ¿no? Y también en temas económicos, vulnerabilidades como, por ejemplo, si ellas trabajan en un nightclub, que están dependientes del precio que les ponen a su servicio las personas dueñas de estos nightclubs, ¿no? Entonces también tienen que cumplir con ciertas reglas, por decirlo así, que también pueden vulnerar el tema económico. Para esto, cuando hablamos de los riesgos y vulnerabilidades que existen en el oficio, es importante entender que ellas no se perciben como víctimas, sino también como seres con agencia. Y por eso voy a este punto del cuidado y autocuidado que ellas puedan tener, ¿no? La agencia se ha visto materializada en este término, ¿no? Y yo cito al autor Arango desde un enfoque de género que habla del autocuidado desde un empoderamiento emancipatorio, ¿no? Y este autocuidado no invita a las mujeres a seguir el patrón de me cuido, me protejo para mí, sino lo que siempre se ha pensado en las mujeres es el autocuidado por pensar en los otros o las otras, ¿no? Me cuido porque tengo un hijo o una hija, me cuido porque tengo una madre que me espera, ¿no? Que son mensajes que en las entrevistas eran recurrentes, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Yanina, disculpa, te quedan 5 minutos, ya solamente para Gracias. que vayas calculando. Gracias. Entonces, el autocuidado y cuidado también reconoce que vivimos en una situación de riesgo y aceptar la condición de vulnerabilidad que nos puede dar el ejercicio de este oficio como cualquier otro oficio de alto riesgo, ¿no? Es importante entender estos conceptos que yo tomo para la investigación. En cuanto a los hallazgos que pude encontrar en estos puntos, han sido 4 muy relevantes, que es el autocuidado en su salud, el autocuidado emocional, el autocuidado laboral y el autocuidado colectivo, ¿no? En cuanto al autocuidado en su salud, lo que ellas más priman es la atención en la medida de lo posible a poder tener una inyección para prevenir un embarazo, o a poder acudir a
para hacer descartes de ITS porque hay campañas de repente, ¿no? Pero también este autocuidado lo hacen de manera más privada porque lo público se siente muy vulnerable, ¿no? En el autocuidado emocional, no es que recurran a atenciones terapéuticas, sino que más lo ven desde un lado de compañerismo, ¿no? De contar a mi compañera que ejerce el mismo oficio y poder sostenerlo entre nosotras, ¿no? En el autocuidado laboral, aquí cito un extracto de una respuesta que me decía una de ellas, ¿no? Que ella, por ejemplo, se cuida más trabajando en un nightclub, porque ahí siente mayor protección, como dice, ¿no? Porque entran con un auto, nadie las ve, nadie las puede señalar, no saben su identidad, la gente exterior a este nightclub, ¿no? Y porque ahí puede alquilar un cuarto y es como un poco más independiente, ¿no? Eso se refiere como el autocuidado laboral, de dónde ejercen el servicio que ellas prestan, ¿no? También dentro del autocuidado laboral va de la mano el cuidado colectivo. Mencionaba mucho el tema de la violencia, ¿no? Y que cuando alguna de ellas se ve violentada, las demás corren a socorrerla también, ¿no? Entonces eso es muy importante en esta investigación que he venido haciendo en este tiempo, ¿no? Rescatar este tema de que estas mujeres también son mujeres con agencia, ¿no? No solamente están en la categoría de víctimas, sino que dentro de esas limitaciones que tiene, trata de agenciarse en este espacio de alto riesgo. ¿No? Bueno, las conclusiones y debates que se puedan dar respecto al tema, ¿no? Es que primero que las tareas de cuidar a los migrantes se vuelven transnacionales, porque como les decía, ellas son empujadas en su mayoría a ejercer el trabajo sexual por condiciones económicas, porque hay seres que dependen de ellas, ¿no? Entonces, al migrar no es que acaba esa responsabilidad de cuidado, sino se vuelve más transnacional, ¿no? El significado de autocuidado que maneja esta relación a la preocupación de cuidar a los otros, es lo que les decía, ¿no? Me cuido porque tengo hijos, hijas o tengo una madre, ¿no? La violencia institucional representada por la policía es uno de los actores principales que ejerce cualquier tipo de violencia contra ella, enmarcada en estos vacíos jurídicos, legales que les mencionaba, ¿no? En cuanto al oficio. Y las estrategias de autocuidado para enfrentar las violencias están enfocadas en cuatro aspectos muy importantes, ¿no? Que es en la elección del lugar de trabajo, las reglas que definen para dar el servicio, el apoyo entre compañeras y la presencia de apoyo de la organización, en este caso de trabajadoras sexuales, Miluzca, Vida y Dignidad, que para ellas también es importante la presencia de esta asociación porque puede hacer denuncias públicas, puede buscar ayuda y alianzas con instituciones, con ONGs o con el mismo Ministerio de la Mujer, ¿no? Aunque no es muy fuerte que ellas recurran a la asociación, sí hay una opción más de ellas para su autocuidado. Muchas gracias por la atención y quisiera agradecer especialmente a las participantes de la investigación que en realidad yo estoy tomando sus voces, ¿no? Para tratar de visibilizar cada vez más este tema muy importante y también un agradecimiento especial a Ángela Villón, que es de la representante de la Asociación Miluzca Vida y Dignidad por acompañar todas las labores de campo. Muchas gracias, Yanina. Gracias por tu presentación. Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la de Omaira Chauca. Omaira también es egresada de la maestría. Ella es psicóloga, es educadora popular y promotora en derechos sexuales y reproductivos. Es especialista en violencia de género y en políticas de cuidado desde una mirada feminista, anticapitalista, decolonial, anticapacitista, comunitaria, intercultural y territorial. Es consultora en instituciones privadas y también públicas. Ella ha promovido círculos de acompañamiento psicológico feminista para sobrevivientes de violencia y investiga sobre narrativas feministas, sobre cuidados y autocuidado enfocados en la salud mental y en la organización social, barrial, cultural, sobre lo cual le ha presentado en diferentes espacios y también ha escrito algunas cosas en términos periodísticos también. Entonces ahora Mayra nos va a hacer la presentación y vamos a escuchar atentamente sobre su investigación. Gracias. Primero, ¿se logra ver la pantalla? Sí, sí la vemos, Mayra. Ya, genial. Buenas tardes con todas, todos y todes. Como bien lo mencionó la profesora Tilsa, estoy haciendo la presentación de lo que es la propuesta de mi investigación, que de alguna manera busca que se logre
lograr la maestría en Ingeniería y Desarrollo. Yo egresé en el 2019, previa a la pandemia. Y bueno, esta experiencia, que va también de la mano con la especialización que tengo en políticas de cuidado con enfoque de género, tiene que ver también con la experiencia en territorio, acompañando a dos comedores autogestionarios que son de Comas y el Agustino. En de Comas es el de San Martín del Once y en el Agustino es el de Jesús de Nazaret, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Primero, desde la introducción, un poco hablando sobre la sobrevivencia al cuidado. Como bien se sabe, el tema de los cuidados o el trabajo de cuidados es un tema que ha comenzado a tener relevancia en menos de 10 años, ¿no? Y que también ha puesto como en el Perú a visibilizar que esta práctica no ha sido necesariamente mm, desde la teoría, sino desde una intersección crítica previa, ¿no? Como lo que pasó en los 80s y 90s, inclusive 70s, ¿no? Que es entre las crisis económicas del Shock y el conflicto armado interno, ¿no? Cuando comenzaron a instalarse eh, las zonas populares o de alguna manera los distritos más populosos, como lo que fue Villa El Salvador, Comas, El Agustino, ¿no? Que de alguna manera fueron en la periferia de Lima metropolitana. Y en ello estos espacios se fueron organizando desde las mujeres y con las mujeres, ¿no? También mi tesis central de la sobrevivencia al cuidado, que más adelante también voy a hablar un poco sobre la organización social del cuidado, porque entendemos que el trabajo de cuidados o el cuidado tiene muchas dimensiones o perspectivas para entenderlo, pero en este caso me voy a centrar en lo que son los comedores populares autogestionarios, ¿no? Recordando que dentro de la historia del comedor popular y que ahora se incluye también las ollas comunes, el comedor popular es algo que sucede dentro de los 70 y los 80, que nace del Club de Madres, ¿no? De las organizaciones del Club de Madres, y se establecen dos tipos de comedores populares, ¿no? Los gestionados, que eran por los municipios o sostenidos también por instancias religiosas, ¿no? Como los jesuitas o iglesias, y los autogestionarios, que eran sostenidos por las mismas mujeres y generaban como una economía circular a través de la venta mínima o de alguna manera la recaudación de fondos dentro de lo que ellas podían aportar, ¿no? Entonces, desde esta situación que sucedió como que entre los 70s y los 80, eh, hasta la actualidad son pocos los comedores populares autogestionarios que han podido sobrevivir y dentro de ellos que han podido sobrevivir la pandemia, ¿no? Ya que también recordemos que en la pandemia del COVID-19 también aparecieron la red de ollas comunes o las ollas comunes, ¿no? Que nos hizo recordar a quienes veníamos de aquella época, que fue también como el inicio de los comedores populares que después se instauraron, ¿no? Siendo ya comunes y se instauraron en un espacio, se les dio un espacio territorial, un hábitat, y a partir de eso se pudieron instalar. Las ollas comunes actualmente también tienen un espacio territorial, tienen un hábitat, pero no han pasado a ser comedores populares, ¿no? Han mantenido su nombre como ollas comunes. Entonces, esa diferenciación entre estos tres, entre comedor popular gestionados, autogestionados y ollas comunes, me es importante como hablar, ¿no? También hablamos que los comedores populares no solo son de asistencia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente asistencia alimenticia, sino también son espacios a veces, como en este caso de las dos experiencias que voy a hablar, también son espacios como de sostén o espacios que se comparten para otras actividades con las mujeres o los vecinos de alrededor, ¿no? Como en el caso de Comas, ¿no? Que por ejemplo tienen una biblioteca en el segundo piso o tienen como un espacio para, por ejemplo, realizar talleres o se articulan también con otras organizaciones, tanto religiosas, políticas, sociales o barriales para generar otras actividades, ¿no? Y lo otro que también
especificar que en estos dos casos son infraestructuras, no solamente desde la figura arquitectónica, sino también desde el hábitat, o sea, su presencia dentro del territorio es parte de la organización social del cuidado, ¿no? En la politización también está la reconfiguración público y privado y la resistencia frente a la violencia. Estos dos espacios, en los cuales como una cercanía o una relación también en hablar, por ejemplo, sobre violencia contra las mujeres, o violencia de género, acercamiento al movimiento feminista y a muchos colectivos, ¿no? También han tenido una reconfiguración entre lo público y lo privado, han comenzado a entender que las actividades realizadas dentro del espacio o alrededor del espacio no son una cuestión lejana a las acciones propias del cuidado o de la organización social también barrial, ¿no? Entonces, eso un poco para hablar de la introducción. Ahora sí. Bueno, primero quería hablar qué es la organización social del cuidado en el Perú, ¿no? Si entendemos primero como organización social del cuidado, es la forma en que la sociedad peruana distribuye las responsabilidades del cuidado de las personas dependientes en estos cuatro actores, ¿no? Estado, mercado, áreas y comunidad. Y mercado me refiero a lo que es las organizaciones privadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la organización social del cuidado, hablamos, por ejemplo, del trabajo de cuidados que se realiza para la comunidad. Esto fue muy visible, como bien lo mencioné, en la pandemia del COVID-19, ya que muchas mujeres hicieron trabajo de cuidados para el sostenimiento propio de la familia, pero también de la comunidad frente a una crisis económica y de salud en la cual nos encontrábamos, ¿no? Entonces, esta teoría de la organización social del cuidado también parte del trabajo de cuidados, ¿no? Dentro del modelo peruano, porque también nosotros ya hemos o sea, aceptado también implementar políticas de cuidado o intentar también llamar políticas de cuidado a ciertas políticas que ya teníamos previamente desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o del INAVIF. También se ha podido encontrar que la perspectiva desde este modelo peruano es muy familista, ¿no? El 77% de la carga recae en las familias sin apoyo estatal real, ¿no? Entonces, para la Organización Social del Cuidado en el Perú, recién se está hablando del rol que se feminiza a la mujer o a la vulnerabilidad dentro del cuidado, pero que solamente engloba como responsable a la familia, ¿no? Como la familia es la única responsable del cuidado y que el Estado u otra instancia no puede como intervenir en el mismo. Luego está otra característica que es feminizado, que se refiere a que las mujeres dedican doble tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en las experiencias que voy a contar, en algunos casos ellas han ido mencionando que, por ejemplo, cuando ellas deciden entrar o organizarse para hacer estos comedores populares autogestionarios al inicio, ¿no? Dentro de los 90, donde todavía las políticas de género, las políticas contra la violencia no eran tan presentes o tan socializadas o al menos politizadas dentro de los espacios familiares, era mal visto que una mujer entre estos espacios y que la familia rechazaba también esta jornada de trabajo. Por ende, a veces ellas tenían hasta 3 jornadas, ¿no? Tenían que cocinar en casa, cocinar en el trabajo remunerado, ¿no? Entonces, cosa distinta que los hombres no realizaban, ¿no? Otra característica también es lo comunitario hipertrofiado, que también tiene que ver con la ausencia del Estado y un mercado excluyente en la comunidad como para los comedores y las ollas, y es un rol proveedor del bienestar. ¿A qué me refiero esto? Que en las zonas donde, por ejemplo, se encuentran ubicadas lo que es, por ejemplo, Comas y el Agustino, el Estado no ha estado tan presente y no sigue estando tan presente, ni el mercado en el sentido de la empresa privada ha sido excluyente con estos espacios.
¿no? Entonces, el sentido comunitario se ha ido como atrofiando en este proceso. Lo otro que también me parece importante mencionar es que el Estado también ha utilizado estos espacios después que estos espacios ya se han sostenido, se han mantenido, han logrado su infraestructura, eh, pero también ha sido como parte utilitaria, por ejemplo, para sus talleres, para sus campañas, ¿no? Pero simplemente para cosas puntuales, pero no para una ayuda específica, ¿no? O de al menos de sostenimiento de largo tiempo. Igual también con lo que es las instancias privadas, ¿no? Las ONGs o las empresas, ¿no? O inclusive las iglesias también, ¿no? Entonces, eh, ellas obviamente, como siempre están en esta búsqueda de ayuda constante, aceptan estas dádivas o estas formas de apoyo, pero son conscientes que apoyan para cierto momento, pero que después como que saben que se van a estar en el aire, ¿no? Entonces, esto también afecta a su bienestar, no solamente como organización social, sino también a su bienestar personal y su propio liderazgo como mujeres. Entonces, en el diamante del cuidado, ¿no? Que critica un poco el modelo familista y la redistribución de la carga reproductiva, están los hogares, ¿no? Que históricamente están sobrecargados por el trabajo no remunerado de las mujeres, que es de la doble jornada, que inclusive doble o triple jornada, inclusive si hay personas con discapacidad o algunas personas que son mucho mayormente dependientes del cuidado de las mujeres, o si son también familias monoparentales, los trabajos no remunerados o la sobrecarga de cuidados suelen ser como mayor, ¿no? Luego el Estado con un rol subsidiario y residual, que significa que es totalmente asistencial, ¿no? Y residual porque apoya, por ejemplo, con cierta cantidad de cantidades de arroz o cierta cantidad solo hace el municipio, pero dentro de la instancia del Estado y las políticas, ¿no? Entonces la intervención mínima al bienestar social es poca, ¿no? O el Estado no se abastece o el Estado tampoco no le interesa. Y dentro de lo comunitario es que los sectores populares también están presentes las fallas del Estado. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, actualmente nosotros nos encontramos en una crisis de criminalidad que también está afectando a estos espacios comunitarios, los cuales, por ejemplo, ya no quieren organizarse, que se ven también hostigados o con temor a ser, por ejemplo, extorsionados o pedido de cupos. Recuerdo que salió en la noticia que había comedores que estaban siendo extorsionados por pedir y se les estaba pidiendo cupos. También en el tema de salud, en el tema alimentario, ¿no? Entonces, y el aumento también del costo de los alimentos, que también obviamente el ser autogestionados hace que el costo de la venta de la ración aumente y haya también como una pequeña competencia entre comedores y ollas, ¿no? Entonces, todo esto hace que dentro de lo comunitario se vaya una cuestión de competitividad, una hipertrofia, ¿no? Que desgraciadamente lo que hace es que el tejido social se desgaste y se vaya rompiendo. Mayra, te quedan Bueno, 5 minutos. ay, ya, voy a volar. Ya. Entonces, para sí, pues, es importante un poco la investigación, es lo que es la incisión moral, que es generar un poco la ruptura ética también con lo que fue lo que fueron las políticas de la muerte, las necropolíticas, porque recuerden que son comedores populares autogestionarios, y una memoria como reparación, porque muchos comedores autogestionarios también en el camino han desaparecido, pero que en este caso estos dos comedores populares también reconstruyen un poco cómo ha sido su acción frente al trauma tanto en el conflicto armado interno, en la crisis de Fujimori, en la pandemia y en la actualidad ahora con el aumento de la criminalidad. Entonces, los contextos territoriales son divergentes, como bien lo mencioné. Uno que es San Martín del Once, que está en Comas, en La Balanza. El otro que está en el Agustino, que es San Jesús de Nazaret, que está en la cuarta zona del Agustino, que está cerca de la avenida más principal.
En el caso de San Martín de los hay una fuerte tradición y en el Agustino hay un rol clave de los jesuitas y las ONGs, como en el caso del CEM, ¿no? Que es el Centro de Estudios. Y luego está también la autonomía radical, que es la confrontación directa entre el clientelismo estatal, ¿no? Y la resistencia vecinal, que sucede más en el Agustino. La identidad sí es semejante, ¿no? Que hay una ciudadanía política explícita, hay una negociación pragmática y cohesión comunitaria para la supervivencia. Y también, en esta estrategia, los dos espacios territoriales son como presentes. También dentro de su matriz comparativa, el origen, ¿no? Que son en comas que vienen de clubes politizados y organizaciones autónomas barriales, recordando que Comas y La Balanza vienen de mucha historia política. También hay una relación confrontacional y de defensa de la autonomía con el Estado, hay resistencia y una disputa ideológica por la lucha de las autonomías o cómo enfocarnos, y ahí también se habla un poco del feminismo popular y los derechos políticos. En el Agustino hay un vínculo más eclesiástico y con ONGs de desarrollo, ¿no? Hay una negociación pragmática mediada por la Iglesia también, ¿no? Que está presente ahí. Y también hay un maternalismo social o un liderazgo vecinal, ¿no? También porque justamente el comedor está dentro de un espacio donde son otros espacios de organización vecinal, ¿no? Entonces, el diseño metodológico, que es totalmente cualitativo y participativo, que tiene que ver primero con la revisión de documentos, tanto en los archivos municipales como en los SENDOCs. También está la historia oral, que son las entrevistas sobre todo a las fundadoras y las dirigentes, ya que quedan pocas, las fundadoras solo quedan una o dos, y de ahí las que van siguiendo, desgraciadamente también han ido falleciendo en el camino, y quienes son también las actuales herederas, ¿no? Las jóvenes que se están involucrando en ello. Y la fase 3, que es los talleres participativos, que en este caso es proponer un taller que se llama Tejiendo nuestra historia con líneas de tiempo comparadas, ¿no? Entre la ética del cuidado y de la investigación, que más allá de recoger información y generar esto, hay también a partir de este taller generar un cuidado emocional, ya que el trabajo de cuidado comunitario también genera desgaste emocional o agotamiento emocional. Entonces se busca también que se puedan generar protocolos para evitar la revictimización, no tratar memorias traumáticas previas, ¿no? O también que inclusive la pérdida de compañeras, ¿no? O sea, cómo el espacio, las mujeres se siguen manteniendo el espacio a partir de las pérdidas del fallecimiento de las compañeras. Luego, la justicia sistémica con el reconocimiento de la autoridad narrativa de las mujeres, o sea, validando que su historia, y la devolución, que es un poco la entrega de productos de memoria a algunas cartillas por ende. Entonces, entre las conclusiones y los aportes, está la infraestructura crítica, que son las organizaciones sociales de los comedores en Perú, son comunitario y femenino, que ya se sabe obviamente, pero tiene un subsidio invisible a la estabilidad económica y social, ¿no? Tan solo para contarlo, por ejemplo, en Comas, ellas tienen como una propia tienda, ¿no? Compran sus propios productos y no compran en otras tiendas, sino entre ellas mismas compran el arroz, el azúcar, para generar como una economía y poder así mantener el local, ¿no? Hay una memoria política también, que en este caso, por ejemplo, en el Agustino, que recuerdan muy bien cómo fue el conflicto armado interno, también cómo han tenido que negociar el dignidad y los derechos con el Estado, inclusive hasta ahora también tienen una disputa todavía por su local. Y el territorio, que tiene que ver esta divergencia entre Comas y el Agustino, que es lo político y lo pastoral, y muestra múltiples rutas también de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, tanto feministas, barriales, y cómo también han sido presentes en ella. Listo, eso sería todo. Y me quedo con esta frase que nace desde los 80, ¿no? No matarás ni con hambre ni con balas, y que en la actualidad todavía nos mantenemos, parece, bajo ese libro. Muchas gracias Omaira. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito más sobre cada una de las presentaciones, pero para terminar esta primera parte de las presentaciones, ahora tenemos la presentación de Karina Ramírez. Ella es psicóloga, tiene
más de 9 años de experiencia en desarrollo organizacional y en diseño de programas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. Es fundadora y directora general de Aflora, consultora dedicada a impulsar proyectos con enfoque social, comunicacional y de transformación cultural en organizaciones. Karina ha sido ganadora y expositora en Perumín con un proyecto sobre cómo incrementar el porcentaje de mujeres en el rubro minero y es ganadora del proyecto cultural Rescatando Murales de las Calles del RIMAC. Su investigación está en torno a los sesgos de género presentes en la carrera en mujeres en el ámbito corporativo, así como en la representación de diversidades sexuales en la literatura académica. Ella es actualmente estudiante de la Maestría de Género y Desarrollo y bueno, nos va a contar un poquito de una de las investigaciones en las que está trabajando. Gracias Tilsa. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Y bueno, antes de empezar, quiero compartir mi pantallita. Quiero mostrarles un videíto. A ver, me voy a mutear. En el mundo, el 43% de mujeres dejan sus carreras profesionales luego de ser madre. En el Perú sucede con el 41%. ¿Por qué pasa esto? Hay una falta de prácticas que apoyen a la maternidad. Por ejemplo, flexibilidad de horarios y espacios idóneos para la lactancia en el espacio de trabajo. Asimismo, los estándares culturales presionan a las mujeres a ejercer roles más tradicionales como el tener que cuidar a los hijos en el hogar. Esto se viene reforzado desde el Estado, ya que no se impulsa la crianza compartida. Tenemos licencias de paternidad y maternidad desiguales, para las mujeres con 98 días y para los padres únicamente de 10. Finalmente, no todas las madres tienen la oportunidad de contratar a una persona que cuida a sus hijos e hijas. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones? Aquí te doy 6 ideas. Proponer el retorno de manera escalonada a las organizaciones, así como la flexibilidad de horarios. Evaluar la extensión de licencias de paternidad y maternidad para así promover la crianza compartida. Crear canales de comunicación y una red donde las madres puedan compartir tips de crianzas y generar sororidad entre ellas. Fomentar políticas y licencias que permitan conciliar la vida familiar y trabajo. Promover que los padres puedan solicitar su licencia de paternidad y brindarles espacios de aprendizaje entre los que ellas comparten el rol. Es importante revisar las particularidades de cada caso. No siempre las políticas y licencias que hay en las organizaciones son un apoyo para los padres. La tarea de construir una cultura de trabajo inclusiva y respetuosa ayudará a que vivamos en un espacio con menos brechas y pérdida del talento de madres profesionales. Ya, ahora les voy a compartir mi presentación. A ver. Un segundito. Ya, ahora sí se ve. Sí me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, te escuchamos bien, Karina. Ya, súper. Bueno, para realizar un poco el video que acabamos de ver, yo realicé una serie de entrevistas a mujeres profesionales y reconocí un patrón bien interesante que no solamente es individual, sino también estructural, que es la maternidad o incluso la posibilidad de ser madres, la cual se convierte en un criterio silencioso para limitar o para bloquear oportunidades laborales. Es por eso que hoy les voy a contar un poco de algunos testimonios que recogí respecto a sesgos de género en los procesos de selección, cuando la maternidad se convierte en un filtro invisible. Estas voces no solamente son anécdotas, sino evidencia empírica de un fenómeno global, que es la penalización por maternidad o el simple hecho de pensarlo. Aquí, el primer testimonio que recogí dice: me dijeron que el puesto era para alguien con disponibilidad total. Tengo 32 años y soy madre de una niña de 4. En una entrevista reciente me comentaron que el puesto requería total disponibilidad para viajes y horarios extendidos. Cuando dije que era madre, me preguntaron si tenía con quién dejar a mi hija. Sentí que lo preguntaban más como una objeción que como una preocupación. No volví a saber más del proceso. Rosa es una analista de logística. A ver, aquí en el caso de Rosa, observamos un poco cómo la exigencia de disponibilidad total opera como un filtro aparentemente neutral, pero fundamentalmente sesgado, ¿no? Cuando ella menciona que es madre, la entrevistadora responde con una repregunta que en realidad no evalúa capacidades, sino roles de género.
¿Y con quién dejarías a tu hija, no? Esta pregunta revela una suposición arraigada que las mujeres son las principales responsables del cuidado de los hijos. Y claro, esa responsabilidad en esa teoría las vuelve menos aptas para puestos que requieren esta flexibilidad que tanto piden las organizaciones, ¿no? Y bueno, pensamos un poco desde la teoría feminista que analiza esta división sexual del trabajo, vemos cómo estas obligaciones del cuidado atribuidas históricamente a mujeres se traducen de alguna manera en una desventaja estructural en los espacios laborales, ¿no? Y claro, lo que vemos en y lo que escuchamos en este testimonio ilumina que la disponibilidad no es un requisito técnico, en realidad es un mecanismo de exclusión que afecta a las mujeres y claro, sobre todo estas responsabilidades familiares que recaen sobre ella, es decir, no evalúa qué tanta capacidad técnica tiene Rosa, sino más bien su condición maternal, ¿no? Es un filtro que no se aplicaría definitivamente de una misma forma a los hombres. Otro testimonio que quisiera contarles dice, me pidieron que planifique mi familia antes de tomar un ascenso. Fui seleccionada para un ascenso a jefatura. Tenía todas las competencias, pero la gerente de recursos humanos me dijo que era una posición muy demandante y que antes de asumir debería pensar bien si tenía planes de ser madre en el corto plazo. ¿Cuántas veces le habrán dicho eso a un hombre? Lucía, supervisora de atención al cliente. A ver, en este testimonio, en este caso de Lucía, el sesgo adquiere de una manera diferente al testimonio anterior, ya que no es la maternidad presente, sino la maternidad potencial, lo que se convierte en un criterio oculto de la decisión que va a tomar la persona que te va a contratar, ¿no? Cuando la empresa le pregunta si piensa ser madre pronto, no está mintiendo ni midiendo su preparación para el ascenso, ¿no? Para decir cuánto potencial tiene esta persona para que ascienda, sino en realidad está anticipando a una supuesta pérdida de productividad asociada a su vida reproductiva. Entonces, desde una perspectiva interseccional, esta situación muestra cómo las mujeres viven atrapadas entre dos expectativas contradictorias, ¿no? Desde, debo demostrar esta misma disponibilidad que los hombres, pero también esperar a que cumplan con los roles tradicionales de cuidado. Entonces, esto es un dilema desigual, porque de alguna manera es como, tengo que cumplir con ambas, ¿no? Y la pregunta que recibe Lucía aquí en el testimonio es, claro, aunque es ilegal, en muchos marcos laborales persisten estos múltiples sesgos que no siempre son explícitos, sino más estructurales y transmiten un mensaje profundo, ¿no? Que es, puedes crecer en la organización, pero si no ejerces tu maternidad, ¿no? Es un recordatorio de que, claro, esta discriminación que persigue a mujeres corporativas no ocurre solo cuando una mujer es madre, sino incluso en esta posibilidad misma de pensar serlo. Ahora, les quiero compartir otro testimonio. Dice, sentí que tenía que ocultar que era madre. No mencioné a mis hijos en la entrevista porque sabía que podrían usarlo en mi contra. Me preguntaron si tenía problemas con trabajar fines de semana o hacer horas extras sin aviso. Sentí que ser honesta con mi situación me iba a dejar fuera. No debería ser así. Ser madre no te hace menos profesional. Ella es Rosa, diseñadora UX. Bueno, aquí en el testimonio de Rosa nos muestra un efecto un poco más silencioso de los sesgos en los procesos de selección, ¿no? Que se le llama la autocensura, ¿no? Ella, en este caso Rosa, decide de alguna manera ocultar que es madre para no ser descartada dentro del proceso. Y este acto que parece de alguna manera mucho más pragmático, en realidad es una señal de que las mujeres no solamente sufren discriminación, sino que la anticipan y se adaptan, o sea, adaptan su discurso para evitar pasar situaciones, ¿no? Para decir, no, ya no vas a ser aceptada o gracias por participar, pero no has sido elegida, ¿no? Entonces, desde esta teoría feminista y la noción de la performatividad de la querida Judith Butler, entendemos que las mujeres, claro, se ven obligadas a interpretar una identidad profesional que la aleja de su vida real, ¿no? Es decir, ajustan su presentación personal para encajar en un modelo laboral que no contempla el cuidado, claramente, ¿no? Porque esto de disponibilidad completa, flexibilidad, ¿no? Y claro, la violencia, si bien es cierto en este testimonio, no es explícita, pero es simbólica. Entonces, no les dicen directamente
que ser madres es un problema, porque eso sería discriminación muy clara. Pero el sistema te empuja a esconder, le empujó a Rosa a decir, uy, ya no voy a ser madre, o no voy a decir que tengo hijos, ¿no? Porque me están pidiendo una disponibilidad completa y eso podría descartarme, ¿no? Entonces, claro, al escuchar esto y cuando Rosa siente que debe ocultar una parte fundamental de su vida para poder acceder a este empleo, estamos frente a esta discriminación estructural que sigue operando en silencio y que sigue repercutiendo en organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí les muestro un cuarto testimonio, un último testimonio para contarles, que dice, me reincorporé y ya todo había cambiado. En este caso, Carmen ya había sido madre y había regresado de su postnatal. Y ella me cuenta esto, ¿no? Dice, cuando volví del postnatal, el proyecto al que estaba asignada había avanzado. Mi puesto formal no había cambiado, pero mi relevancia sí. Me empezaron a asignar tareas rutinarias, sin desafiarme, y poco a poco dejé de ser considerada para iniciativas especiales. No me votaron, pero me apartaron del camino. Ella es Carmen y estudió ingeniería industrial. Bueno, aquí en el testimonio de Carmen, ella evidencia una de las manifestaciones mucho más frecuentes de la penalización por maternidad, ¿no? El desplazamiento a tareas mucho más rutinarias, mucho más operativas, tras su reintegro de postnatal, ¿no? Y claro, aunque su puesto no cambió de una manera formal, su relevancia dentro de la organización sí, y de hecho disminuyó, ¿no? La visibilidad que le daban antes, ¿no? Y este fenómeno en organizaciones es conocida como downgrounding, ¿ya? Que no implica una sanción explícita de bajo de puesto, sino es una forma de, por así llamarlo, como erosión profesional, ¿no? Se les asignan menos proyectos estratégicos, pierdes visibilidad y con ello, obviamente, oportunidades de desarrollo, porque no te expones, no ves, no te manifiestas a organizaciones, ¿no? Y aquí recordamos a Silvia Federici, que argumenta que el trabajo de cuidados no remunerados, como la maternidad, sostiene al sistema económico, obvio, pero al mismo tiempo se castiga cuando retorna a la esfera laboral, ¿no? Y este mensaje implícito es, mientras cuidabas, el mundo avanzó sin ti, ¿no? Hay una frase muy conocida. Y este caso nos recuerda que, claro, la discriminación no siempre se manifiesta en el acceso al empleo. Puedes entrar, ya, ok, en el caso, por ejemplo, de Carmen, ella entró y todo, pero cuando se fue a postnatal y regresó, claro, se dio cuenta de que las cosas habían cambiado, ¿no? Y también ocurre también con esta continuidad en sus funciones y la calidad de la trayectoria laboral después de haber retornado de su postnatal, ¿no? Entonces, estos testimonios a mí me ayudaron a armar el contenido del video inicial y claro, aquí, ¿qué tienen en común estos testimonios, no? A ver, primero, que la maternidad se convierte en un filtro invisible, ¿no? Afecta antes, durante y después del proceso de selección, ¿no? El sistema laboral sigue basado en un colaborador sin responsabilidad de cuidado, ¿no? Este modelo masculino, sin hijos, con tiempo 24/7, que esa frase es muy tóxica, ¿no? Con tiempo ilimitado, disponibilidad de viajes, ¿ya? O sea, sigue estando ese mandato en organizaciones, ¿no? Las mujeres cargan con expectativas contradictorias. ¿Qué significa esto? Que claro, las empresas esperan que la mujer tenga esa productividad total, que den su 1000%, que su evaluación de desempeño sea maravillosa, ¿no? Pero a la vez que continúen satisfaciendo el mandato social del cuidado, ¿no? De ser buena madre, de atender a tus hijos. Y nos olvidamos de que el día tiene 24 horas únicamente, ¿no? Y que estás metida 8 horas en el trabajo, más tus horas de transporte y muchas cosas más. Entonces, también, ¿qué tienen en común estos testimonios? Que se reproducen desigualdades interseccionales, porque no afecta obviamente a todas las mujeres de una manera igual, ¿no? Depende de la clase social, de la edad, del estado civil, ejemplo, una mujer afroperuana, migrante o con menos redes de contacto, obviamente su impacto es mucho mayor, ¿no? Ahora, yo que quiero que seguramente por aquí en Facebook o las personas que están conectadas y conectados y conectadas se preguntarán ya, pero yo trabajo en una organización y ¿qué puedo hacer para derribar estos sesgos, no? Yo aquí te doy algunos comentarios, consejos, recomendaciones, ¿no? Con algunos sustentos teóricos que me han ayudado desde afuera, mirando como consultora y también cuando he estado en organizaciones, ¿no?
Primero, a ver, protocolos de entrevistas sin preguntas sesgadas, ¿no? Incluir preguntas mucho más objetivas, con criterios de evaluaciones más claros. Evitar expresar preguntas sobre maternidad, sobre planes familiares o cuidados, ¿no? Capacitaciones en sesgos inconscientes con un enfoque feminista e interseccional, no solamente el típico espacios de derribar sesgos, ¿no? Sino con un contenido más para derribar discriminación estructural que hay dentro de organizaciones, poner casos más reales. Este contenido es en base a testimonios reales, ¿no? Impacto económico del cuidado no remunerado, que mi compañera anterior hablaba de eso, ¿no? Políticas de conciliación corresponsables también, ¿no? Inspirada en esta economía feminista de horarios flexibles reales, ¿no? Teletrabajo como opción, lo que decía en el video, ¿no? Permisos parentales igualitarios y obligatorios para hombres, porque ha pasado que fomentas, ya hay políticas para que de paternidad legales y simplemente hay muchos hombres que no salen. Entonces, claro, este cuidado de quien sobrecarga a las mujeres. Y si tienes suerte y si tienes las posibilidades económicas de tener una nana, pero mucha gente probablemente no, ¿no? Y cuando, claro, los hombres cuidan, el sesgo hacia las mujeres obviamente se reduce, ¿no? También tener un rediseño del concepto de disponibilidad total, ¿no? Este 24/7, ¿no? Preguntas, ¿es realmente necesario ponerlo en un perfil de puesto, en una publicación, ¿no? ¿Es un requisito o una costumbre que no se revisa, ¿no? Que solamente, no, así se ha hecho siempre, así lo tenemos que poner, ¿no? Muchos puestos pueden organizarse de una manera mucho más escalonada, rotativa o simplemente híbrida, ¿no? Tener un monitoreo post-maternidad, ¿no? Que no hay este downgrounding que decía al inicio, ¿no? Que se mantengan las oportunidades laborales y que existan rutas claras, sobre todo para la reintegración de mujeres cuando regresan de su postnatal, ¿no? Y finalmente, tener métricas de equidad y auditorías de procesos. ¿Esto qué significa? Que hay una revisión anual de tasas de selección por género, cuántas son madres, tasas de promoción, abandono después de ser madres. Muchas madres decían en el video, ¿no? El 41% de mujeres que son madres no vuelven a sus trabajos porque se quedan criando a sus hijos y por muchas razones, no solamente porque desean y porque tienen las posibilidades, hay muchas razones más, ¿no? Entonces, 41% es una tasa súper alta, ¿no? Entonces, hacer este seguimiento a las mujeres, ¿no? El abandono, la carga de horas extras también, ¿no? La igualdad se gestiona con datos y no solamente con estas intenciones, ¿no? Y bueno, finalmente cambiar el modelo de trabajador y trabajadora, el trabajador ideal, ¿no? Nancy Fraser, si por ahí no la conocen, yo les invito a leer, pasar un poquito de, ella decía, ¿no? Pasar del trabajo sin cuidados al trabajador o trabajadores con responsabilidades, ¿no? Donde la vida personal no sea, o sea, que no es una excepción, sino en realidad sea como la norma, ¿no? Y bueno, para mí lo que revelan todos estos testimonios es lo que los procesos de selección no son neutrales, llevan incrustados décadas de construcción social que asocian a las mujeres con el cuidado, primero eso está clarísimo, y que los hombres con una disponibilidad total, ¿no? Mientras no cuestionemos este modelo, la maternidad va a seguir funcionando de la misma forma y como un filtro invisible, ¿no? La economía de los cuidados nos invita a entender un poco que las organizaciones no pueden seguir pensando que su colaborador y colaboradores ideal sin responsabilidades, ¿no? Que solamente vive para trabajar, porque finalmente también tiene una familia, no necesariamente hijos, tiene otras responsabilidades, ¿no? Y diseñar las organizaciones modelos que se adapten, ¿no? Que tengan como, que reconozcan, que redistribuyan, ¿no? Y valoren los cuidados como un elemento básicamente central de la vida humana y que solamente así vamos a poder como hablar realmente de la igualdad en accesos de empleos. Así que eso es. Muchas gracias. Gracias, Karina. Muchas gracias por tu presentación y bueno, muchas gracias a todas. Ahora tenemos un poco de tiempo para poder conversar, abrir un poco la discusión, ver de repente algunas preguntas. Creo que cada una, ¿no? Nos ha presentado resultados y observaciones interesantes que han ido encontrando en sus investigaciones y que si bien pues tratan
temas diversos y poblaciones diversas, hay varios asuntos que de alguna manera aparecen, ¿no? Entonces creo que podemos tener un espacio para poder conversar sobre eso y ver también, en todo caso, qué particularidades tienen también cada uno de los trabajos. Entonces, bueno, quisiera empezar con preguntas de la audiencia. No sé si hay acá, si pudieran levantar la mano las personas que quisieran preguntar y les voy dando la palabra. Está Carlos Enrique ha levantado la mano, así que le doy la palabra a Carlos. Buenas tardes, profesora Tilsa. Bueno, muy interesantes los temas de exposición. Bueno, yo tengo acá unas expositoras, ¿no? Al caso de Yanina, Yomaira va a hacer la misma pregunta porque tiene que ver mucho con el tema de la informalidad. Y a Karina sí, una pregunta más puntual. En el caso de Yanina, que su posición de trabajadoras sexuales y Omaira Chauca de las ollas comunes, no sé si han visto el factor de la informalidad, porque obviamente las ollas comunes empiezan mucho en informalidad, ¿ya? Y para ser visualizadas y para tener apoyo del Estado, por ejemplo, hay un tema de formalizarse y esa formalización implica asociarse con una persona jurídica, ¿ya? Tener libros, tener padrones de personas, etc. Para las trabajadoras sociales es un poco más difícil, perdón, para trabajadoras sexuales es un poco más difícil eso de formalizarse. En el Perú creo que yo hasta donde tengo conocimiento, la única que ha presentado una ley para trabajadores sexuales creo que es la congresista Susel Paredes, que es la única creo que ha presentado un proyecto hace ya buen tiempo, pero que hasta ahora no se debate. Pero ¿qué tanto estas trabajadoras sexuales pueden visualizarse a través de la formalidad, ¿no? Porque muchas, por mucha vergüenza, por el tema del ser clandestino, este tipo de trabajos, no quieren formalizarse y quieren permanecer en la informalidad y quieren estar en forma clandestina. Claro, la clandestinidad implica pues extorsión, están vulnerables a todo esto, ¿no? La formalización, el visualizarse, implica ya ser más visualizadas. Entonces, son problemas muy distintos. Quisiera ver si nos pueden ampliar tanto Yanina como Mayra para cada caso, ¿no? En el tema de Karina, de las madres solteras, bueno, yo quisiera que me informe, o si me puede dar la información, la fuente, que ella emitió una información que el 91% de mujeres que son madres, que ya son madres, abandonan su trabajo. No sé dónde salió esta información, porque yo, a lo que yo sé, porque yo también he trabajado en el sector privado, ya más bien cuando uno regresa del pre y postparto, las madres adquieren nuevas habilidades inclusive y son mejores trabajadores, como por ejemplo, se vuelven más responsables, hay un grado de responsabilidad mayor y el tema de cuidado también. De alguna forma adquieren esas doble habilidades y son más cuidadosas en su trabajo que realizan. A mí me ha tocado, porque yo he trabajado como en 5 empresas, y en las 5 empresas 2 veces me ha tocado a mí estar con madres que han solicitado pre y postparto, y cuando han retornado eran trabajadoras profesionales muy eficientes y que en verdad sus labores mejoraban, no empeoraban, mejoraban sus labores en función a lo que realizaban. Y obviamente había un tema de planificación en la empresa, porque sabíamos que estos permisos de pre y post iban a llegar en algún momento, porque ya estaba todo planificado y se contrataba al reemplazo por un tiempo parcial. Pero en verdad yo creo que en el caso de las madres que son madres trabajadoras, que son madres y regresan a los otros labores, yo creo que regresan con mejores habilidades. Y un temita puntual que quisiera que Karina nos aclare. No sé si ha visualizado o ha visto, ha entrevistado a profesionales que tienen la condición de madre soltera, porque eso es más difícil todavía. O sea, ser profesional, tener un trabajo y encima madre soltera y no tener apoyo en este caso del padre de su hija, entonces se complica más. Si nos puede ampliar ese tema, por favor. Gracias.
Gracias, Carlos. Y bueno, también abro entonces para ver si es que hay otras personas que quisieran hacer preguntas o que quisieran hacer algún comentario para que podamos recogerlos y darles ya el paso a las expositoras. No, bueno, si no, igual a mí me gustaría también hacer algunos comentarios y algunas preguntas también para abrir un poco la discusión. Entonces, bueno, como decía, creo que son investigaciones que, si bien pues abordan temas que pueden ser bastante distintos o casos, poblaciones también bastante distintas, creo que hay algunas líneas en común interesantes, ¿no? Y que nos invitan a la discusión, ¿no? O sea, por un lado ellas, las tres creo hacen referencia, ¿no? Tanto a lo que es el trabajo remunerado como también el trabajo no remunerado y el trabajo comunitario, ¿no? El trabajo de cuidados, tanto al nivel de la familia y desde la maternidad, digamos, así como también todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, como bien lo presentó Omaira en el caso de los comedores populares, ¿no? Y creo que transversalmente a esto podemos identificar también que se enfrentan, ¿no? Todas estas mujeres a distintos tipos de expectativas, de mandatos, de imperativos sobre los roles que deben cumplir, ¿no? Ya sea como trabajadoras, ya sea como madres, ya sea en relación también a los cuidados que se espera, ¿no? De ellas. Entonces creo que también ahí, ¿no? Vemos transversalmente, ¿no? Que aparecen estas expectativas diversas y estas presiones también sobre las mujeres, ¿no? Me preguntaba también algunas cosas y de repente para abrir un poquito, no digamos directamente a ninguna, sino a todas en conjunto, ¿no? Como, y quizás retomando algo de lo que mencionaba también Carlos, ¿no? Sobre cómo regresan las mujeres después de la licencia de maternidad y quizás también tomando desde mi propia experiencia personal, también, si es que en estas formas de organización, digamos, femenina, digamos que por un lado, o sea, pensaba, ¿no? En esto que señalaban sobre autocuidado, sobre formas de agencia femenina, ¿no? Que podríamos vincular también a esto, si es que, claro, podemos pensar por un lado, digamos, intentar identificar y quizás incluso ver con cierta, ¿no? Digamos, optimismo, formas de racionalidad, de organización distintas, de cuidado entre mujeres, y que incluso pueden responder a como temporalidades distintas y contrahegemónicas, ¿no? En términos de qué posibilidades se abren, ¿no? Desde estas formas de organización, de autocuidado colectivo entre mujeres, o entre mujeres, digamos, de repente no de manera tan colectiva, sino también de forma más individual. Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿no? En cómo realmente esta mirada optimista sobre la agencia femenina también no invisibiliza finalmente las desigualdades que se siguen reproduciendo, ¿no? Y cómo es que el peso finalmente de los cuidados y de resolver las necesidades de cuidados sigue recayendo sobre las mujeres, ¿no? Entonces, si realmente, ya sea en espacios entre trabajadoras, colectivamente, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos las madres, cómo respondemos a las demandas del mercado laboral, en conjunto con todas las demandas que tenemos por fuera también, ¿no? Si realmente es justo que las mujeres sigamos haciendo esto, sigamos cargando con este peso y también sobre cuáles son los costos finalmente de esto, ¿no? Entonces creo que esto también como atraviesa, ¿no? las presentaciones de las tres y quisiera, bueno, pedirles que puedan también de repente reflexionar algo sobre esto. Y en relación a esto también, lo han mencionado, de repente no de manera tan explícita, quizás sobre todo Omaira sí, Yanina de repente un poco, y bueno, Karina también, a partir un poco de las políticas, ¿no? Pero que podamos pensar también en conjunto sobre cuál es el rol del Estado también, ¿no? Entonces, en estos contextos diversos, ante estas desigualdades diversas que vemos, formas de violencia, vulnerabilidad también a las que están expuestas las mujeres con las que ustedes han trabajado, ¿no?
finalmente cuál es el rol que se puede esperar del Estado y de las políticas también, y cómo se podría responder, ¿no?, a estas necesidades que identificamos, ¿no? Entonces, bueno, de repente eso un poquito para abrir una primera ronda y vamos viendo si hay más preguntas, si hay más personas que quieren animarse a preguntar. No sé si quieren comenzar en orden del que hicieron las presentaciones, Yanina, Omaira o Karina, o como ustedes prefieran. Yo quisiera ir a responderle a Carlos. Carlos, gracias por tu pregunta. Creo que escuchaste mal el porcentaje. No, es imposible que sea más de, no sé cuánto dijiste, 90, eso. Creo que ahí te fuiste un poquito. No, de hecho el video también empieza con este porcentaje. En el Perú, el 41% de mujeres no regresan a sus trabajos luego de ser madres. Yo saqué ese dato del Instituto Peruano de Economía, del informe que hizo de la brecha de género de marzo del 2024, donde menciona el 40% de trabajadoras peruanas deja inmediatamente después de tener a su primer hijo. Además, este efecto sigue persistente en el tiempo pasado 10 años. El 41% de trabajadoras peruanas seguía sin reincorporarse al mercado laboral. Entonces, ahí quería hacerte un asterisco. Con respecto a lo de las madres solteras, no, de hecho, coloqué a la persona que quería, bueno, ser mamá y era una mamá soltera, en uno de los testimonios sí está, ¿no? Pero ella estaba como diciendo que quería ser mamá, pero que, claro, cuando le hacen la pregunta en el proceso de selección, ella prefirió no decirlo porque, claro, en el perfil decía disponibilidad total y a ella le daba un poco de miedo que no la acepten por esta idea, ¿no? De querer tener familia, de querer ser madre, ¿no? Entonces, nada, ahí espero haberte respondido. Gracias. Bien, a ver, yo también, gracias por las preguntas, también Tilsa, muchas gracias por estos comentarios, van sumando a nuestras investigaciones. De hecho, yo egresé la maestría ya hace 2, 3 años, no me acuerdo, pero trabajar y estudiar en nuestro país es muy complicado, acabar una tesis es muy complicada, es algo que yo misma me cuestiono, entonces tampoco me imagino aquellas que ejercen otras labores de cuidado, ¿no? Como bien decía Tilsa, el cuidado y el autocuidado, la idea de estas investigaciones creo que no se enfoca solamente en que sean las mujeres, o seamos las mujeres las que siempre pongamos el cuerpo, ¿no? Porque ha sido así, ¿no? En todos los análisis que podamos hacer, terminamos en ese punto, ¿no? Sí, pienso, y también conversando con Ángela, como digo que ella es una activista, la menciono porque ella ha sido parte de este proceso de investigación, ¿no? Como digo, yo soy un medio para tener esta voz. Pienso que siempre son las mujeres que participan de estas investigaciones quienes podrían estar aquí o deberían estar aquí, ¿no? Es una activista, Ángela Villón, y claro que ella lucha también, y yo también acuerpo esa lucha, el tema de que existan políticas de cuidado, ¿no? En nuestro país, en realidad, recién estamos hablando en los últimos años sobre esos temas, ¿no? De hecho, de que San Marcos tenga una diplomatura que empezó el año pasado, yo soy la primera generación de esa diplomatura. También habla mucho que la academia está entrando en ese camino, ¿no? Distinto a otros países. Existen, por ejemplo, en Colombia, políticas de cuidado como el tema de estos carros móviles que se mueven por diferentes ciudades y van prestando servicios. Un tiempo viví en México y me acuerdo que en Ciudad de México mismo habían espacios donde las mujeres podían, por ejemplo, llevar la ropa a lavar a costos mínimos, o sea, no las mujeres en general, la familia me refiero, ¿no? O que podían tener guarderías más seguras, ¿no? A costos mínimos o gratuitos, ¿no? Subvencionados por el Estado. Solo por poner ejemplos, ¿no? Karina ha mencionado mucho el tema de estas desigualdades en el tema del empleo, que surge justo el tema del trabajo sexual en esa línea, ¿no? Estas migrantes, por ejemplo, algunas que no fueron parte exclusivo de este estudio, pero con las que he compartido, muchas han tenido carreras y profesiones que no pueden ejercer en nuestro país por toda la burocracia que existe, ¿no? Entonces, no solamente se trata por luchar porque el trabajo sexual sea reconocido como tal, sino de que el sistema mismo laboral en que tenemos nosotras, en la que vivimos,
modifique, ¿no? Este 24/7, como decía Karina, ¿no? Que se tenga esa visión de ponernos la camiseta, se modifique, ¿no? Y que luchemos por, como le decía, por políticas públicas, políticas de cuidado que realmente estén a la altura de que podamos tener todas y todes vidas dignas, ¿no? A mí me interpela eso personalmente. Yo salí del mundo laboral interpelada por el sistema laboral que tenemos, o sea, estoy eligiendo tener otro estilo de vida, por eso me ponía como una migrante por elección, porque es diferente migrar cuando tus condiciones te obligan, como es la diáspora venezolana. En mi caso, tuve, no sé si decir la palabra privilegio, oportunidades de migrar desde otras condiciones, ¿no? Y es diferente. Entonces, también desde esa postura de migrante, puedo decir que no es fácil y que muchas este sistema en el cual vivimos en general, como mencionaba Mayra, yo trabajé muchos años con ollas comunes, que el tema de la regularización o estar en una asociación y todo es una carga mental, económica, muy fuerte para las mujeres, o sea, mujeres que ya están acuerpando. Entonces creo que hay que pensar mucho más allá de un papel que regularice este tema, por ejemplo, solo para hablar de las ollas comunes, hay que pensar en demandar nuestros derechos, ¿no? Eso es a mí lo que me invita a la reflexión de escuchar a mis compañeras, de escucharte, Tilsa, en esta mesa, ¿no? Muchas gracias, en verdad, por este espacio. Gracias, Janina. Bueno, no sé si Omaira también quisieras compartir un poquito. Sí. Sí, igualmente, gracias por los comentarios, por las preguntas, ¿no? Y mencionar que la investigación o la propuesta de investigación que presenté está enfocado en lo que son los comedores populares autogestionarios, no las ollas comunes, que es lo que actualmente se trabaja después de la pandemia del COVID-19. Obviamente, los comedores populares autogestionarios nacen desde siendo ollas comunes que después se formalizan con políticas, ¿no? Y tienen también su cuaderno de actas, tienen su directiva, ¿no? Entonces, la formalización también ya ha sido parte de su proceso también histórico, ¿no? Con respecto también a las preguntas sobre, en este caso, cómo se sitúan las mujeres que son monoparentales dentro de los espacios de organización social comunitaria. O sea, a la par es un apoyo porque obviamente cocinar, trabajar y cuidar a los hijos de manera autónoma no es fácil, pero también es una sobrecarga porque cada comedor o cada comedor tiene sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, tiene la obligación de ir un día, por ejemplo, a cocinar, ¿no? Entonces, si ese día puede ser día de semana y si trabajas, entonces siempre las mujeres están como negociando sus tiempos, sus horas, tanto para el trabajo de cuidados personales o, entre comillas, familiares, pero también los comunitarios, ¿no? Porque de alguna manera ellas deciden mantener esos espacios porque saben que hay un interés por un cambio social o hay un interés también para un beneficio propio o familiar, entonces tienen que estar como siempre negociando. Lo otro que también quería mencionar era que ya de por sí comedores autogestionarios hay poquísimos en Lima, porque ya a nivel nacional creo que no he podido mapear exactamente, pero en Lima deben ser menos de 20, porque también ha habido esta competitividad, o sea, hay dos focos ahí que, bueno, me faltó mencionar, ¿no? Que es también el aumento del territorio, ¿no? Por ejemplo, en La Balanza, tanto como el Agustino, estos comedores fueron como los primeros, pero el Agustino ha ido creciendo, la Balanza o Comas ha ido creciendo, entonces lo que se han ido instalando en las periferias más lejanas son las ollas comunes. Entonces, desgraciadamente, dentro de las políticas públicas y la reglamentación y también el subsidio que se les da, a veces se ha generado como este pequeño sinsabor o discordia de a quién apoyan más, ¿no? Entonces, eso también está interesante también para un poco recoger dentro de las discusiones, las entrevistas que se vayan a realizar.
Y lo otro que sí me parece importante es que todo cuidado, trabajo de cuidado siempre genera desgaste emocional en las mujeres. Entonces, por muy comunitario que es, tenemos a veces desde ser activistas, feministas o académicas, romantizarlo y mencionar de que, wow, están haciendo algo por su comunidad, genera un desgaste, ¿no? Un agotamiento. Entonces, poco tiempo para sí mismas, para su autocuidado. Entonces yo creo que ahí sí también mi interés también es desde romantizar esta perspectiva y entender también el agotamiento emocional, que es desde una perspectiva más psicológica, como algo que también debe suceder y que también el Estado debería de alguna manera resolver, ¿no? Con centros de salud mental comunitaria más cercanos, con postas, con programas de intervención, ¿no? Entonces, o organizaciones también, ¿no? Porque desgraciadamente también pasa que llegan ONGs y antes de ser un soporte, es como más trabajo, ¿no? Ay, vamos a hacer capacitación, 10 capacitaciones, y es más tiempo a las mujeres, más tiempo para el comedor, más tiempo para el taller, más tiempo para su casa, menos tiempo para ella, ¿no? Entonces, creo que también hay una discusión que es antes por profundizar. Muchas gracias, Omaira. Y bueno, además también en el caso de los comedores populares vemos cómo también las mujeres son instrumentalizadas por el Estado muchas veces, ¿no? Y hace poco nomás había unas denuncias respecto a eso también, ¿no? La utilización de las mujeres y del apoyo a las mujeres para la gobernante de turno, ¿no? Entonces también en lugar de realmente reconocer un trabajo, ¿no? Que se realiza desde los comedores populares, más bien hay una instrumentalización también, ¿no? Que creo que igual hay que observar, ¿no? Y denunciar. No sé si Karina también quisieras añadir algo más. No, solo, bueno, básicamente como agregar creo que la visibilidad que tienen que darle las organizaciones a estos temas es bien importante, ¿no? Realmente incentivar que las políticas de alguna manera sean equitativas, ¿no? Que permitan también y que fomenten esta responsabilidad de los padres, ¿no? Empezamos con que hay políticas por ley que son desiguales, ¿no? Y esto es como que el Estado te sigue empujando a seguir repitiendo, ¿no? Como que si fomentara que, no, las mujeres más porque necesitan más tiempo para cuidar a sus hijos, y recae esa responsabilidad. Y esto que mencionaba, ¿no? Yo creo que las personas en general o sea, necesitan como hacer esta reflexión, sensibilización también, ¿no? Tener estos apoyos que hay, redes de mujeres también para compartir buenas experiencias, buenas formas, o entre hombres también en organizaciones hay como círculos, y esto lo puede fomentar el mismo área de desarrollo, el mismo área de bienestar, de recursos humanos, ¿no? Entonces, si en algún momento han trabajado en organizaciones o han estado o son líderes de organizaciones, creo que también incentivar y abrir estos espacios de diálogo para romper esto que se sigue repitiendo, y lo que decía, ¿no? Es simbólico, más que simbólico es estructural, ¿no? Y cuando se repite sin mirar, o cuando se hace un perfil también, ¿no? Un perfil de puesto, y se siguen poniendo las mismas flexibilidad, ¿no? Disponibilidad total. De hecho, sin buscar, a mí me pasó, ¿no? Que el propio gerente general en una organización me decía, pero vas a ser, ¿quieres ser madre? Y es como, mi cabeza, o sea, era como, ¿por qué me haces estas preguntas, no? Y desde una persona muy sensibilizada puede caer en esta ambivalencia de decir, ay, creo que no me está preguntando esto, pero en realidad sí te lo está preguntando para saber si vas a tener esta disponibilidad. Esa posición era para algo global, era para mirar muchos países que tienen distintos horarios, y que sí, seguramente iba a ser muy demandante, pero esa demanda iba a ser más la propia elección de la persona. A veces caemos en este sesgo de, no, tal vez no va a poder, ¿no? O si es un trabajo fuera de Lima, fuera de Perú, en Mina o en otra provincia, no va a poder porque tiene hijos, pero tú cómo sabes que no va a poder, ¿no? Entonces, creo que yo invito a todas y a todes a un poco realmente también seguir esto que nosotros buscamos, ¿no? Sensibilizar y seguir este camino y pensar y repensar y decir,
sí, me lo ha preguntado, sí, me está diciendo si realmente voy a ser madre porque cree que no voy a poder con esta responsabilidad, ¿no? Entonces, más allá de las capacidades, son estos roles de género que todo el tiempo se van repitiendo. Entonces, nada, yo invito ahí que podamos seguir alzando la voz, deconstruyendo, mirando, exponiendo también, porque a veces no nos queremos comer el pleito, pero exponer también hay perfiles que sí, o sea, te piden, he visto perfiles comerciales que te piden buena presencia. ¿Qué es buena presencia, no? O que tu acento sea neutro, pero ¿qué es acento neutro? O sea, ¿no? Estas cosas que sí podemos nosotros mismos cuestionar y repensar y exponer desde también contratar personas que no necesariamente sean, eso es un sesgo que veo mucho, ¿no? Que no necesariamente sean, no sé, generación Z. O sea, el otro lado también, la experiencia, la mezcla de generaciones también es interesante, ¿no? Que también entra en temas de sesgo, también, que muchas veces no se dice, pero se nota, ¿no? Entonces, nada, yo invito a todos, a todas y a todos a que podamos mirar y un poco reflexionar con respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí Nicolás ha levantado la mano, así que... No, disculpa, quería apretar otro botón, lo siento. Gracias, igual. Bueno, entonces, no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario o pregunta. Carlos, ¿quisieras algo más añadir? Sí, específicamente a Mayra, ya, bueno, su exposición estaba relacionado a comedores autogestionarios, que es lo que aclaró. Entonces yo había un poco entendido que eran comedores populares o comedores comunes, las ollas comunes que indican, ¿no? Y eso está relacionado un poco con lo que tú también mencionaste, Stilsa, con respecto al rol del Estado, que bien es cierto, es subsidiario y residual, como había mencionado Karina. Cuando son comedores autogestionarios, el que menciona Mayra, que son de Comas y el Agustino, que ya son distritos de alguna forma ya bastante urbanizados, que hace como 50 años o 40 años cuando recién iniciaban, y la mayoría de ellos han empezado pues como invasiones, en algunos casos, algunas comunidades, y que obviamente con el transcurso del tiempo se han formalizado estos comedores autogestionarios, pero en la actualidad, estamos 2025, han pasado 50, 60 años, estos comedores, Omaira, va la pregunta, si en verdad ya necesitan ese rol subsidiario o de apoyo de parte del Estado, porque se supone que ya son personas que en ese momento sí tenían esa necesidad de juntarse como comedores, pero ya al 2025 creo que ya no se hace necesario la vigencia de estos comedores, ¿no? No sé si tienes ese dato, porque mira, lo que pasa es que uno de los problemas del Estado es que no focaliza. Entonces, porque por ejemplo, voy a poner ejemplos, estos comedores que ya no necesitan, en verdad, el apoyo del Estado porque ya tienen inclusive casas de 3, 4 pisos, ¿no? Y donde algunos inclusive lo alquilan, ¿no? Ya han formalizado sus propiedades, etcétera, y siguen recibiendo apoyo del Estado. Entonces, el Estado se focaliza a ese tipo de personas que ya no lo necesitan, que en su momento sí lo necesitaban, pero siguen subsistiendo como este comedor gestionario, cuando podría focalizar esos recursos a otras personas que sí lo necesitan, ¿no? Que sí recién están iniciándose como comedores. Entonces, no sé si estos comedores tienen todavía ese rol de apoyo al Estado, o Mayra, no sé si lo puedes aclarar. Sí, a ver, entiendo ya. Para responderle un poco a Carlos, estos comedores han tenido prácticas de autogestión, tanto para su fundación, pero también dentro del proceso en las diferentes crisis. No significa que no han recibido en algún momento algún subsidio del municipio, sí reciben, pero un mínimo, no como los comedores populares que sí, que están como más, ¿cómo se podría decir?, empadronados o que sí obligatoriamente subsisten de ellos.
Y lo otro que mencionas en que, por ejemplo, esta cuestión de la focalización, estos dos comedores, igual por mucho que estén en zonas más urbanizadas de, no sé, de Agustino y Comas, igual cuentan con, por ejemplo, la cantidad de 30 a 50 raciones por día de personas que se acercan a comer, que no necesariamente viven en alrededores, sino pueden vivir como dentro de la periferia. Ahora, lo otro también que sí me parece importante mencionar es que no podemos como decir, bueno, solamente el pobre más pobre debe recibir subsidio o apoyo, ¿no? Yo creo que más bien estos comedores populares, autogestionarios que tienen ya más tiempo, lo que para mí significan y para la investigación también es visibilizar que todavía hay un tejido social que no se va a romper, ¿no? Porque si es que comenzamos a decir, bueno, tú ya lograste tener, no sé, tu local, ya todo está resuelto y ayudamos al otro, rompemos un tejido social e intentamos mantener otro, pero este otro puede que no funcione, cuando en realidad este otro, el primero tendría que más bien ser soporte del siguiente, ¿no? Pero desgraciadamente estamos en un sistema neoliberal, en un sistema también que busca la competitividad dentro de los espacios comunitarios y que pues desgraciadamente lo que hace es que esa individualización o esa búsqueda a romper el tejido, pues muchas como la delincuencia, la competencia, la competitividad, en el sentido más banal, aparecen en los barrios, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podría responder. Muchas gracias, Omaira. Y bueno, además también como señalabas, ¿no? Estos comedores, más allá del tema alimentario, también son en algunos casos ya efectivamente espacios de compartir, de encuentro, de otro tipo de actividades adicionales, ¿no? Y en algunos otros casos de repente tienen la potencialidad de convertirse también en otro tipo de espacios de encuentro barrial, colectivo, espacios de cuidados, incluso se podría pensar, ¿no? Entonces, por ahí también creo que podríamos mirar esto, ¿no? Bueno, creo que si no hay más preguntas de la audiencia, vamos a cerrar acá esta mesa. Yo quiero agradecerles mucho a Karina, a Yanina, a Omaira por sus presentaciones, por sus investigaciones, que yo espero muy pronto podamos ver también esas tesis sustentadas, ¿no? Y poder celebrar también esos hitos en sus procesos de búsqueda, de investigación, ¿no? Y bueno, frutos también del trabajo en la maestría, ¿no? Así que muchas gracias a todas, a todos también las personas que han participado, que han escuchado. Y quería invitarles también a que puedan seguir en este mismo enlace a partir de las 6 de la tarde, todavía en algunos minutos más, vamos a tener la mesa magistral de 6 a 8 de la noche, que se llama Feminismos y Movimientos LGTB+, Visualidades Críticas, en la cual van a participar Edgar Vega y Maya Aguiluz. Así que espero que a partir de las 6 también puedan estar conectados y conectadas por aquí. Buenas tardes y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.